Saludos, bendiciones para todos, de una manera muy especial a todos los que están viendo este video de manera sincrónica. Estamos abarcando la capellanía y bueno, en este saber de lo que es la capellanía, pues es prudente que podamos también conocer el ámbito jurídico. Es necesario saber qué leyes, qué artículos, qué organizaciones convergen con el capellán para ejercerlo de una mejor forma, para que podamos tener herramientas, argumentos, ampliar conceptos, bien sea que ejerzamos en una institución pública o privada, gubernamental o no gubernamental, pero que podamos avanzar en estos conocimientos. Así que este espacio entonces lo diseñamos precisamente para hablar un poco de estos elementos de lo que es el ámbito jurídico dentro de la capellanía. La idea es tal vez sintetizarlos, pero que podamos ampliar y despejar algunas dudas que podamos tener. Entonces, los invito para que me acompañen, podamos observarlo y podamos aprender. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración pidiendo la guía del Señor, como lo tenemos acostumbrado, y que todo este conocimiento no solamente sea teórico, sino que también pueda ser puesto en práctica. Señor, gracias te damos por permitirnos estar en este espacio, gracias por permitirnos ampliar los conocimientos, que todo conocimiento sea guiado a la verdad, que todo esto podamos ponerlo por obra y que sea para honra y gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, que seas tú guiándonos y que estos ministerios que tú nos has dado puedan ser enriquecidos con todo eso que tú nos permites, todas estas herramientas que tú nos permites tener en tu precioso nombre. Amén. Bueno, como les decía, entonces vamos a observar el ámbito jurídico de la capellanía. Sabemos que la capellanía se ejerce en muchos ambientes, en muchas instituciones, ya bien sea de manera militar, no solamente, este conocimiento no es solamente para el que ejerza en un ámbito militar, sino bien sea una capellanía hospitalaria, una capellanía de rehabilitación pastoral, eclesial, de cualquier manera nosotros podamos tener estos conceptos que nos van a ayudar mucho a tener bien fundamentado cuál es nuestro ejercicio, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos. Y pensando en ese por qué, es que entonces vamos a observar como primer elemento lo que es la Ley 133 de 1994, decretada por el Ministerio de Interior, en el cual se observa la necesidad de que tiene el país o la sociedad de ese compromiso espiritual, de esa relación que hay entre la religión y la construcción de nuestras comunidades. Y entonces sabemos que en nuestro, por lo menos en nuestro país, Colombia, porque muchos tal vez estén viendo esto desde el extranjero, pero en Colombia pasamos de ser un país confesional a ser un país laico. Y en esta transición, bueno, surgen algunos cambios porque entonces ya se da más libertad para lo que es la religión, para lo que son las comunidades que están en torno a estos aspectos religiosos. Y en ello entonces se observa la necesidad y lo aportante de lo que es un ministerio capellán. Entonces, este artículo por lo menos expresa eso. Entonces, se observa que es necesario que dentro de las comunidades, dentro de la sociedad, haya transformación y que esa transformación muchas veces viene precisamente de lo que son las religiones y en este ambiente pues está lo que es el capellán. Entonces, si sabemos que el capellán es un reconstructor del tejido social, si el capellán es aquel que está ejerciendo una pastoral humanitaria, que está allí tratando de ayudar a la transformación social, a que las comunidades puedan experimentar la paz, es un gestor de paz. Entonces,
Pensando en eso es que se formulan cada uno de estos artículos de los cuales nosotros debemos entonces conocerlo. Allí está el primero que usted puede leer, entonces dice que las entidades religiosas cuentan con experiencia en procesos de construcción de paz en sus comunidades, sirviendo como agentes de cohesión social, transformadores de contextos comunitarios y reconstructores del tejido social. Ahora, esa misma ley, entonces, dentro de los artículos quise resaltar estos porque son muy relacionados con nuestro ministerio o lo que queremos aprender. Y dentro de esos artículos también está este artículo que puede responder al para qué de ese ministerio de capellanía. ¿Para qué ese ejercicio? Entonces sabemos que muchas entidades van a requerir del ministerio de un capellán, sean entidades gubernamentales o no, requieren de esa ayuda, de esa actividad que hace el capellán. Entonces allí encontramos que en los establecimientos eh, públicos, oficiales educativos, castrenses, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y similares, requieren del ejercicio de un capellán. Y por ello entonces estos artículos lo que buscan es dar libertad para que ese ministerio pueda ser llevado a cabo y no sea solamente de una religión en particular, sino que haya una libertad y que se pueda entonces extender a muchas esferas. Eso es lo que se busca por lo menos en el Estado colombiano. Ahora, observamos primero esos dos artículos para responder al por qué y al para qué, pero eso va muy alineado a lo que la palabra del Señor también nos enseña. Y quiero traer a colación este texto bíblico en Proverbios 28:9, que nos hablan precisamente de esto. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Entonces es importante que el capellán en el ejercicio de su deber, en su quehacer, eh, como, como ese ayudador en todo lo tocante a la espiritualidad, como esa persona que está allí tratando de reconstruir, de ofrecer una pastoral, de ayudar en esos momentos de crisis, pues puede hacerlo desde su espiritualidad, de todo el tema tocante a la espiritualidad, pero también no desconozca la ley, que pueda hacer caso de la ley. Un capellán que no se sujete a la ley, entonces, pues sus deberes pueden estar allí inconclusos. Y eso lo vamos a ver reflejado también en la palabra del Señor y a medida de que vayamos avanzando en ese conocimiento. Pero entonces surge otra pregunta y es, ¿cómo hacer caso de la ley sin conocer la ley? ¿Cómo podemos hacer caso de ella sin antes conocer qué es nuestra responsabilidad, cuáles son nuestros deberes, cómo vamos a abogar por el derecho del prójimo sin saber cuáles son, sin saber cómo acudir a todo ese ámbito jurídico? Para eso es necesario que entonces se fusione el conocimiento con la práctica, que la teoría no solamente sea en los campos de acción, qué es lo que hace, cuáles son los principios del capellán, toda una reflexión teológica, sino también saber qué herramientas tenemos, qué nos avala, qué podemos entonces nosotros aportar para nuestra sociedad. Y para ello quiero que nos adentremos primero en conocer el significado de estas siglas. Bueno, tal vez conozcamos el significado, pero tratar también de ver a qué se dedican, cómo fue que se originaron esas organizaciones, cuáles son sus objetivos, qué es de qué es lo que están hablando o a qué responden esas siglas, qué es la ONU, qué es la DIH, cómo se origina la OEA, qué es la OEA, qué es la DIDH, pero sobre todo estas organizaciones, qué relación tienen con la capellanía o la capellanía en qué está fundamentada o en qué aporta o en qué le aportan esas organizaciones a la capellanía. Bueno, para ello entonces debemos observar qué significan o qué son.
Tal vez lo vamos a ver de forma muy breve. Es bueno hacer este paréntesis. Vamos a observarlo de una forma muy, tal vez podríamos decirlo, muy sintetizada, pero la idea es de que usted pueda profundizar en ella en caso tal de que así lo requiera. Entonces, la ONU como primera organización que vamos a ver, la ONU, sus siglas responden a lo que es la Organización de las Naciones. La Organización de las Naciones Unidas no nace a priori, no nace en un primer intento, sino que viene de un intento que ya se había establecido con lo que se conoce como las sociedades de naciones. Las sociedades de naciones es un intento o un requisito que el presidente de los Estados Unidos en su momento estableció para poder ir a esa Primera Guerra Mundial. Se establece lo que es la Sociedad de Naciones, su diseño y todo eso, pero terminada entonces la guerra y establecida lo que es Sociedad de Naciones, surge allí un fracaso por temas de organización, por muchos temas quizá administrativos, pero podemos ver que uno de ellos es precisamente que su promotor principal, que fue los Estados Unidos, pues no pudo hacer parte de lo que fue Sociedad de Naciones. No había allí quizá un liderazgo o alguien que estuviera dirigiendo al frente, pues su promotor principal no estaba. Y eso es una de las causas por las cuales fracasa lo que fue Sociedad de Naciones y se va a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se buscaba precisamente que se fomentara las relaciones entre los países, pero es un fracaso y se va a lo que es la Segunda Guerra Mundial, finalizada la guerra. Entonces, se piensa en una nueva forma, no se abandona totalmente lo que es Sociedad de Naciones, sino que se formula y se crea lo que es Organización de las Naciones Unidas. Entonces, dice allí que inicia el 24 de octubre de 1945, pero vemos que realmente se trae muchos elementos de lo que es Sociedad de Naciones y en su objetivo principal podemos resumirlo en estos tres aspectos: la igualdad, la no injerencia y no al uso de la violencia. La igualdad entre los países, entre las naciones, que se fomenten las relaciones de amistad, los vínculos, se establezcan vínculos pacíficos entre las naciones, la no injerencia solamente en casos puntuales, solamente en casos que así lo requieran y también bajo algunos términos entre los países. Y tampoco el uso de la violencia entre las naciones. Precisamente lo que busca, su objetivo principal es que no se dé de nuevo una guerra mundial, sino que los conflictos que se tengan, bien sean entre naciones o internos, puedan ser llevados de una forma en la que no se tenga que ir a una guerra de tal magnitud, sino que esos conflictos que si bien no se pueden enajenar en las relaciones humanas, entonces puedan ser solucionados de una forma diferente. Entonces ese es el objetivo: fomentar la paz, las relaciones de amistad entre las diferentes naciones que la conforman. Ahora, ¿cómo está conformado entonces? ¿Cuáles son sus organismos? Todo eso vamos a observarlo de una forma breve. Dice entonces que son 193 países los que conforman la Organización de las Naciones Unidas y esos tienen unos órganos, está compuesta por unos órganos que le permite tomar decisiones, tener unos objetivos claros, unas metas claras. Bueno, vamos a verlo. El primer órgano o uno de los órganos es el Consejo de Seguridad. Es característico porque es uno de los importantes, de los órganos más importantes. Entonces, el Consejo de Seguridad, que está conformado por 15 países, 10 son aleatorios, 10 países son aleatorios entre las naciones que lo conforman, con el fin de darle un dinamismo y una participación a todos los países. Pero hay 5 países que permanecen estáticos.
5 países que no rotan, sino que siempre permanecen allí con el fin de darle una estructura, de que haya allí como un fundamento y que no de nuevo se tengan los mismos errores de lo que fue Sociedad de Naciones. Y estos países entonces vemos que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China y los 10 que son entonces rotativos, que tiene como objetivo intervenir en casos de conflicto, intervenir de forma militar en caso tal de que lo requieran y también bajo algunos términos. Entonces, allí se establece todo un programa, toda una administración, pero el objetivo precisamente es ese, intervenir en caso tal de que requieran los conflictos para no ir a lo que sería otra guerra. Ahora, ese es uno de los órganos. Hay otro órgano que es la Asamblea General. La Asamblea General tiene como objetivo escudriñar o estudiar, aprobar o desaprobar las nuevas incorporaciones, los países que quieran también hacer parte de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Sabemos que en el momento hay 193, pero este órgano es el que va a permitir que puedan incorporarse o no nuevos países, nuevas naciones. Ahora, esos son dos órganos, pero este órgano de la Corte Internacional de Justicia también es uno de los más importantes debido a que trata precisamente de la mediación y el arbitraje. Tal vez ese lo hemos escuchado más por la situación en la que estamos pasando y bueno, creo que a través de todos los tiempos este es el que se puede escuchar más debido a que está allí inmerso cuando hay una situación de crisis, de problema entre los países o dentro de un mismo país. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, eh, podemos decir que nace en 1945 y que comienza a funcionar el 18 de abril de 1946, pero realmente sucede lo mismo que lo que fue Sociedad de Naciones. Eh, es sucesora de lo que fue la Corte Permanente de Justicia Internacional, que viene de lo que es Sociedad de Naciones y se trae acá entonces muchos de sus objetivos, muchos de sus elementos para lo que hoy se llama Corte Internacional de Justicia. Entonces sucede a esa Corte Permanente de Justicia que se dio allá en 1922 y 1940, pero con el objetivo del que hablábamos, ser un mediador, un arreglo en casos de controversia, en casos de conflictos dentro de los países. Pero como mediador permite también el arbitraje en caso tal de que sea necesario y bajo algunos términos. Y eso es característico de la Corte Internacional de Justicia porque va a estar entonces allí siempre, en caso tal de que se requiera. Una de sus características es que, al contrario de las demás, tiene su sede en un lugar distinto, está entonces en el Palacio de la Paz en La Haya, en los Países Bajos, a diferencia de los demás órganos que no tienen su sede allí. Esa es lo que es la Organización de las Naciones Unidas, una de las organizaciones más importantes que hay en el mundo y de la cual están relacionados muchos países y de la cual se conoce mucho, pero tal vez se desconocen muchos aspectos. Esto por encima, por mirar a grosso modo lo que significa. ¿Qué relación tiene con el capellán? Tal vez nos estemos preguntando. Bueno, esa parte vamos a dejarla para otra sección, quiero que la ampliemos más. En esta vamos a tratar de ver lo que son todas estas organizaciones que propusimos al inicio. Pero ya veremos entonces qué injerencia tiene en el ministerio del capellán o cómo el capellán aporta y también es aportado por lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a darle continuidad a otra organización importante que conocemos como la DIH, el Derecho Internacional Humanitario, o también conocido como el derecho de la guerra.
Se conoce como el derecho de la guerra porque precisamente centra su objetivo, centra su actividad en la guerra, en los momentos de conflicto, los momentos en que un país está en conflicto con otro o que en sí mismo está experimentando la guerra o los efectos de la guerra. Entonces, debemos decir que nace con los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 4 convenios que se establecieron y lo que hace es eso, limitar la guerra, que la guerra sea un poco más humana en lo que cabe, que la guerra tenga en cuenta los límites, los derechos que se tienen como persona. Entonces trata es eso, de limitar y de hacer que sea un poco más llevadera. Entonces, limitan los efectos de los conflictos armados, como lo decíamos, internacionales o de carácter no internacional. Una frase que quiero traer aquí de Elizabeth Salmon, que lo generaliza de una forma muy diciente y es garantizar un mínimo de humanidad en una situación inhumana. Porque, bueno, sobre la guerra podríamos hablar mucho, pero no es el momento. Podemos hablar todo un tema de teología sobre la guerra y vamos a estar muchos de acuerdo en muchos aspectos o no, pero lo cierto es que la guerra no le conviene al hombre. Pero a pesar de que se da y que está presente en todas las relaciones humanas, que está presente en muchas situaciones, en muchas culturas, pues como no podemos enajenarnos de ella de cierta manera, volvamos la más humana, es lo que quiere el derecho internacional humanitario. Y esto se precisa allí en el artículo primero, que dice, protege a personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades y cubre una serie de restricciones de los medios de guerra. Eso es lo que promulga allí el artículo primero y en lo cual se establece como todo su ideal, su objetivo. Ahora, sus principales funciones, dentro de muchas funciones, podemos mirar estas, que trata como de englobar todo lo que habla. La protección de los heridos, de los enfermos y náufragos, la protección de los prisioneros de guerra, la protección de la población civil, todos aquellos que están recibiendo los efectos de la guerra o los que están inmersos en ella, los que están haciendo la guerra. Trata es de esto, de proteger, de ayudar, de hacerlo más humano. Y podríamos decir que nace con los convenios de Ginebra, pero si observamos la historia, tiene sus bases en muchas culturas. Desde que se conoce la guerra, tiene en muchas civilizaciones, podemos ver que dejaron su registro histórico en cuanto a lo que es la DIH, podríamos decirlo también en ese contexto. Entonces, los sumerios, Babilonia, los hititas, los persias, en la India, todas estos países, estas culturas, también tuvieron cierta relación con lo que son los derechos de la guerra. Entonces, hablamos de los sumerios. Los sumerios dice que exigían una declaratoria para iniciar una guerra o también para finalizar una guerra. Y eso lo hacían con el fin de que, bueno, hay que ponerle límites a la guerra, hay que tener unos acuerdos de paz, porque hay que darle un término o hay que darle un inicio, pero hay que hacerla un poco más humana. Y entonces los sumerios podemos ver que también sentaban las bases para lo que hoy estamos conociendo como lo que son los derechos sobre la guerra. En Babilonia igual, el código Hammurabi en 1728 o 1686 a.C., también garantizaba la protección de los que estaban allí recibiendo los efectos de la guerra, de los más débiles, y trataba de garantizar en medio de estos códigos una situación más humana. Los hititas también, al igual a los sumerios, entonces exigían también o garantizaban el respeto por las personas civiles
no solamente de su propia civilización, sino también de los enemigos. Y al igual que los sumerios exigían una declaratoria de guerra al inicio y al final para poder culminarla. Dice entonces que ellos firmaban unos acuerdos de paz, lo hicieron con los egipcios para dar el fin a la guerra, para que eso no fuera solamente teórico, no se quedara allí en algunos códigos, en fin, sino que pudiese ser práctico, entrar realmente a cumplirse. Y eso lo vemos aquí con los acuerdos que hicieron con los egipcios. Ahora, los persias, se habla del cilindro de Ciro, vamos a verlo también más adelante, de Ciro I, el primer rey de Persia, en el año 700 antes de Cristo. Entonces, en ese cilindro también está conformado o se exponen allí algunos códigos en torno a la guerra, a los derechos. Y en ellos podemos ver que los heridos de guerra del enemigo también deberían de ser tratados como los propios soldados heridos. Entonces vemos que allí también se ponen las bases para los derechos de la guerra. En la India también está la ley de Manu, 400 antes de Cristo, data de esa fecha y prohíbe el uso de ciertas armas envenenadas, atacar a adversarios rendidos, establecer disposiciones para la protección de los bienes del enemigo. Y todo esto podemos ver que gira en torno al trato humano, a pesar de estar en medio de un conflicto. Y si vemos todo eso, bueno, todo eso hace parte de su momento histórico, pero también podemos, si nosotros entramos a las escrituras, podemos ver en Deuteronomio 20 que también se establecen unos derechos para la guerra. Allí en Deuteronomio 20 hay toda una declaración de derechos, de códigos, que también el pueblo de Israel debía de tener con sus enemigos o en los momentos de guerra. Entonces, podemos ver que no es algo nuevo. Claro, ahora se conoce como esa organización, tiene ese nombre, tiene esas fechas y de cierta manera se conoce de ese momento, de data de ese tiempo, pero podemos ver que hay bases históricas que trascienden mucho más allá. Ahora, ¿qué relación entonces tiene la capellanía con esta organización? ¿Qué relación podemos encontrar? Entonces, allí vemos sobre los asuntos religiosos y de capellanía. Están en los capítulos 4 y 5 de los artículos 33 al 37, que hablan acerca de todo el contexto de guerra y todo el contexto de los asuntos religiosos y del capellán. Quiero leer este que traje. Los prisioneros de guerra tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, incluida la asistencia a los actos de su culto, a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina normales prescritas por la autoridad militar. Esto lo encontramos allí. Entonces, en estos artículos encontramos de que el prisionero de guerra tiene derecho, si él lo desea, si él lo manifiesta, a ser asistido por su propia religión o a ser asistido por un capellán. Tiene derecho a poder tener ese acompañamiento espiritual. Al igual, también el capellán, dentro de esos artículos, está que tiene derecho, si está allí dentro de la guerra, porque pues hay capellanes también que son militares, y si se encuentran en un conflicto, en una situación de conflicto, ese capellán tiene derecho a ejercer también sus funciones dentro de ese conflicto. Tiene derecho también a recibir asistencia espiritual. Entonces podemos ver que todos estos artículos también tienen relación con nuestro ministerio. Y eso significa que esta es una disciplina que está fundamentada, es una disciplina que está avalada incluso por las leyes humanas. Entonces, esos son dos primeras organizaciones,
pero también está lo que es la Organización de los Estados Americanos. Y eso ya entra en relación para los estudiantes que están viendo esto y hacen parte pues de esta parte de América. Entonces, Organización de los Estados Americanos. Nace en 1948 en Bogotá, Colombia, y es el resultado de la primera conferencia internacional americana dada en Washington. El resultado de esa primera conferencia entonces da lo que hoy conocemos como Organización de los Estados Americanos, que como la ONU busca fomentar las relaciones entre las naciones de cualquiera de los continentes, esta ya lo estrecha más al ámbito de América. Y su objetivo es similar, es también tener relaciones sanas, fomentar la amistad entre los estados americanos, fomentar la paz, la democracia, la solidaridad, hacer que la vida en América sea más llevadera, mm, más estable, que se puedan dar algunos acuerdos. Entonces dice que se establece un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración, defender su soberanía, su integridad territorial y su dependencia. Este es el objetivo y esto es lo que busca la Organización de los Estados Americanos, que está compuesto por 35 estados independientes de las Américas. De todos los países americanos, estos son los que la conforman actualmente. Usted puede observarlos allí. Y su propósito es entonces, estos 8 propósitos en general, como lo decíamos, afianzar la paz, la seguridad del continente, promover la democracia, prevenir conflictos, tener una acción solidaria en caso de agresión, procurar solución de problemas jurídicos, políticos y económicos, promover desarrollo económico, cultural y social, erradicar pobreza crítica, no pobreza en general, porque sabemos que eso no es del todo posible, pero sí erradicar la pobreza crítica, crear mecanismos de solución, mirar cómo es que se va a, cómo se van a buscar soluciones que ayuden a todos los países americanos que la conforman. Limitación de armamento convencional, mirar qué armamento tiene un país que la conforma, un país americano, mirar en qué está invirtiendo sus asuntos económicos, todo eso, con el fin de que todos tengan un conocimiento de la situación y también puedan procurar entonces tener esa hermandad entre los países americanos. Eso es entonces los que buscan. Ahora, Organización entonces de los Estados Americanos, dice el artículo 47, deseo que lo podamos ver. Los Estados miembros convencidos de que los Estados miembros convencidos de que el hombre solo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos. Y allí se desligan entonces todos esos principios. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo, condición social, tiene derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad. Miremos entonces que también está allí en relación con todo su aspecto espiritual, con todo su aspecto religioso, con todo su aspecto de libertad. Y en esto entra en relación el ejercicio de la capellanía. Entonces, para finalizar esta primera parte, observemos que todas estas organizaciones tienen relación con el ministerio del capellán, tienen relación con la disciplina de la capellanía. Y en cada una de ellas hay algunos artículos que, como lo pudimos ver, tienen que ver entonces con estas funciones. Y es importante que nosotros las conozcamos
porque allí hay derechos nuestros que debemos de conocer, pero también hay unos deberes que no podemos obviar, no podemos limitar. Pero lo más importante, y así a modo general, podemos ver de que estas organizaciones son gestoras de paz, procuran la paz, aunque hayan muchas objeciones en cuanto a sus manejos y todo eso, podemos decir que son gestoras de paz, procuran la paz. Y en Mateo 5:9 dice que Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Así que si esas naciones tienen sus objetivos, buscan la forma de que las naciones, los países, de forma general, tengan unas relaciones más llevaderas, ¿cómo no nosotros como gestores de esa paz misma? Entonces, es importante que conozcamos esto para que, como decía el texto bíblico inicial, no solamente oremos, sino que también nos sujetemos a la ley, la conozcamos y la hagamos cumplir sobre el más débil, sobre aquel que lo necesita y sobre también nosotros mismos. Ese es el capellán y esas son las funciones y eso es lo que la vale. Entonces espero que esto les haya servido, ampliar un poquito de conceptos, ampliar un poco más ese conocimiento teórico, pero sobre todo que tengan herramientas para decir realmente este ejercicio de la capellanía es una disciplina que tiene sus fundamentos, sus bases sólidas y que permite cumplir sus funciones de una mejor forma. Nos falta una, que es la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que hace parte también de lo que es la ONU, pero esta vamos a tratarla en otro encuentro. Para no saturarlos de información, vamos a tratarla en otro encuentro porque es importante que prestemos especial atención a este aspecto. Para ello vamos a encontrarnos en otra sección. Los invito a que ustedes repasen todo esto, profundicen un poco más, miren todos los artículos que tenemos para nosotros, las leyes que tenemos para el ejercicio de lo que es la capilla. Así que espero que les haya servido, que el Señor les bendiga.